Profesora y compañeros, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches para todos en general. En esta oportunidad a mi persona le ha tocado hacer la historia. Por eso esta historia se llama Psicología, Historia y Análisis. El contenido de esta historia viene la introducción, una historia creada o narrada, fases del proyecto, teoría de inteligencia, personalidad, aprendizaje y memoria, motivación y emoción, psicología de desarrollo. Esta historia es el caso psicológico integral que presenta la historia de Valeria Ríos. Es una historia ficticia entre real e irreal, porque muchos de nosotros hemos visto en nuestra vida cotidiana historias muy real a lo que se va a contar. ¿Quién no ha perdido un padre, una madre? ¿Quién no ha vivido una separación de familias, de tíos, donde la persona de muy joven llega a un momento en un trauma psicológico? Entonces, en este caso de Valeria Ríos, ha sido elaborado con los fines educativos y permite analizar de forma aplicada distintas dimensiones de desarrollo psicológico que cada compañero va a expresar a través de su video. Y en esta oportunidad voy a presentar lo que es la historia de Valeria Ríos. Entonces, Valeria Ríos tiene 16 años, cursa el cuarto año de secundaria en un colegio nacional de Cusco. Es una adolescente tranquila, reservada, sensible. Desde pequeña ha demostrado tener un talento especial para la música. Le encanta tocar el teclado, escribir canciones en su diario y dice que cuando escucha música instrumental se siente en paz. Sin embargo, en los últimos meses algo ha cambiado. Es cierto, hay momentos que la persona que cuando vemos que está bien, de un momento cambia a otro. Y vamos a ver qué pasó. La profesora de ciencias naturales notó que Valeria ya no entregaba sus trabajos como antes. Durante las clases evita participar, le baja la cabeza y se encoge de hombros cuando le preguntan algo. A veces después del recreo regresa con los ojos hinchados, como si estuviese llorando. Entonces, ¿qué pasó? Nos preguntamos. ¿Qué pasó con Valeria para que tenga un cambio repentino? Entonces, en una reunión con el área de psicología, su madre comenta que desde que el padre de Valeria se fue a vivir a Lima con otra familia, ella ha cambiado mucho. Ya no habla como antes, no con ese entusiasmo y pasa horas encerradas en su habitación. La madre trabaja largas jornadas y trata de apoyarla. Como toda madre, es cierto, trata de apoyarla. Pero como toda madre también termina en presión. Y esta presión viene a ser, dice, que, que tienes que ser la mejor. No puedes fallar, no puedes ser débil. Es la presión de toda madre de repente sin saber qué está pasando en los hijos. Durante una entrevista con la psicóloga, Valeria se muestra tímida al principio, pero poco a poco durante las entrevistas con la psicóloga, durante se siente como confundida, dice que no sabe qué quiere estudiar, que se siente que no es buena en nada, que su mamá espera demasiado de ella y que su papá casi ni la llama. A veces quiere hacer las cosas bien, pero no puede concentrarse. Intenta estudiar, pero olvida rápido lo que lee. Siente que su cabeza se bloquea. Entonces, a través de dibujos y algunas dinámicas expresivas, se descubre que Valeria se siente insegura, sola y con miedo a decepcionar a los demás. Tiene alto nivel de sensibilidad en la de sensibilidad. En la evaluación se encuentra que su inteligencia es promedio, pero con poca fortaleza en el lógico musical. Tiene un estilo de aprendizaje visual y auditivo. Recuerda mejor lo que ve y escucha que lo que lee repentinamente. Entonces, esta es la historia creada que vamos a redactar nuestros compañeros a través de estas fases del proyecto. ¿Y cuáles son? Que están dentro de la historia.
La teoría de la inteligencia, la personalidad, aprendizaje y memoria, motivación y emoción, psicología y desarrollo. La teoría de la inteligencia estudia las capacidades mentales como el razonamiento. La personalidad es un conjunto de rasgos psicológicos que define el modo habitual. Y el aprendizaje y memoria es el proceso por el cual se adquieren nuevos conocimientos. La motivación y emoción es la fuerza interna que dirige el comportamiento hacia objetivos, y la psicología del desarrollo estudia los cambios en el comportamiento y las capacidades humanas a lo largo del ciclo vital. Son unas breves frases y a continuación yo voy a dar el pase a mis siguientes compañeros para que ellos también puedan expresar y redactar de esta historia. Gracias. Buenas noches compañeros, gracias por pasarme y bueno, en esta oportunidad voy a hablar sobre los análisis de la inteligencia en Valeria. Eh, bueno, la inclusión del caso, la Valeria de los Ríos de 16 años, de cuarto año de la secundaria, bajo el rendimiento del académico reciente. A pesar de estos de nuestras habilidades destacadas, fue del aula y se analiza su inteligencia desde sus tres enfoques. Bueno, la inteligencia es múltiples, bueno, grande, se pone en existencia desde distintos tipos de inteligencia. En Valeria destacada. Esto es muy importante. La música toca, los teclados, compone canciones especiales en lenguas y estilos visuales, audios de aprendizaje. La inteligencia emocional en Daniel Goleman, alta sensibilidad emocional, se frustra fácilmente. Como dicen, no se frustra fácilmente. Inseguridades y dificultades para manejar los estrés. Necesita apoyo, autoconciencia, auto vacaciones y regulación emocional. Las visiones inteligentes de David Wilchers en la inteligencia es actuar como diapositivas, pensar, reaccionar, aparecer entornos, valerías sobre actividades, reflexiones y sensibilidades. Aquí si estrés puede ser bloqueada, ¿no? Se le puede bloquear. En, la, en conclusión es muy importante. En caso de esto, la Valeria tiene una inteligencia movida por los talentos específicos. Sobresale en la música y lo lógico. Cada estudiante tiene una forma única de ser inteligente. Tiende en este permite brindar un apoyo más empáticos, efectivos. En estas conclusiones es muy importante, ¿no? Sobre las músicas, los logros que hace eh, de cada estudiante que tiene una forma única. Bueno, en caso de en las biografías podemos encontrar en muchos aspectos o en muchas teorías. Compañeros y todos, gracias por escucharme y todo esto es el trabajo que se ha realizado. Voy a dar el pase a mi compañera siguiente que va a exponer este tema que le corresponde. Muchas gracias. Gracias, compañero. Ahora analizaremos la personalidad de Valeria desde tres enfoques psicodinámicos clásicos, el de Sigmund Freud, el de Carl Jung y el de Alfred Adler. Según Freud, en Valeria hay un conflicto entre tres partes de su aparato psíquico: el ello, que busca tranquilidad y placer como la música; el superyo, representado por la voz exigente de su madre; y un yo debilitado que no puede manejar esta tensión. Esto podría estar generando su inseguridad, su retraimiento e incluso un bloqueo mental. Desde Jung, vemos a Valeria en una etapa profunda de búsqueda de identidad.
la música que escucha o compone podría ser una expresión de su inconsciente personal y colectivo, una forma simbólica de reconectarse con quien realmente es. Y desde Adler, Valeria representa lo que él llamaba un complejo de inferioridad. Siente que no es buena en nada, que decepciona y eso se relaciona con la presión que recibe y la falta de reconocimiento emocional. Aquí podemos ver cómo cada enfoque interpreta comportamientos específicos del caso. Cuando Valeria dice, no soy buena en nada, lo interpretamos como un reflejo del complejo de inferioridad, según Adler. Su tendencia a encerrarse en su habitación, llorar sola y no hablar de lo que siente puede explicarse como represión emocional, uno de los mecanismos de defensa descritos por Freud. Y su conexión intensa con la música no es solo un gusto. Desde Jung es una manifestación simbólica de su inconsciente, es una manera de procesar emociones profundas que no puede expresar verbalmente. En resumen, estos enfoques psicodinámicos nos permiten entender que la personalidad de Valeria no es solo una forma de ser, sino el resultado de conflictos internos, emociones no resueltas y una lucha constante entre lo que ella es y lo que los demás esperan de ella. Como psicólogos, debemos comprender que detrás de la inseguridad y la tristeza de Valeria hay una necesidad profunda de pertenecer, de ser comprendida y no juzgada. Valeria no necesita ser perfecta, necesita un entorno que la comprenda, que le acompañe a descubrir quién realmente es. Gracias y doy paso a mi compañera. Aprendizaje y memoria en el caso de Valeria. Como parte del análisis integral en el caso de Valeria, yo abordé los procesos de aprendizaje y memoria, elementos fundamentales para comprender por qué Valeria, a pesar de tener capacidades intelectuales promedio y talentos musicales, está experimentando un bajo rendimiento escolar y dificultades para concentrarse. Teorías del aprendizaje. Condicionamiento clásico. Valeria ha empezado a asociar el entorno escolar con emociones negativas. Aunque antes disfrutaba estudiar, ahora experimenta ansiedad cuando se le asignan tareas o se le llama a participar. Este cambio corresponde a un proceso de condicionamiento clásico, donde el estímulo neutro se ha transformado en un estímulo condicionado que provoca una respuesta de ansiedad. Condicionamiento operante. En términos de condicionamiento operante, Valeria ya no recibe su esfuerzo como algo gratificante. Antes, recibir buenas calificaciones y elogios era su esfuerzo positivo. Sin embargo, ahora la presión constante de su madre, tienes que ser la mejor, funciona como un refuerzo negativo. No importa cuánto haga, siente que no es suficiente. Esto reduce su motivación y como consecuencia disminuye su participación y entrega de trabajos escolares. Enfoque cognitivo. Desde el enfoque cognitivo, el aprendizaje no depende solo del estímulo y la respuesta, sino también de cómo el individuo procesa, interpreta y organiza la información. Valeria tiene un estímulo de aprendizaje visual y auditivo, pero en el entorno educativo no lo toma en cuenta. Además, sufre bloqueos mentales y pérdida de concentración, lo que indica una interrupción en el proceso cognitivo. El aprendizaje de Valeria podría mejorar si se utilizan métodos como videos, esquemas visuales, música y técnicas activas que conecten con su estilo. Procesos de memoria. Valeria presenta dificultades en sus procesos de memoria que afectan su aprendizaje.
En primer lugar, su memoria de trabajo está alterada por la ansiedad, lo que impide concentrarse y retener lo que estudia. Ella misma dice que olvida lo que lee, y esto se debe a que su mente está enfocada en el malestar y no en el contenido. También ella tiene una memoria episódica cargada de experiencias negativas, como la presión de su madre o la distancia de su padre. Estos recuerdos afectan su autoestima y su disposición para aprender. Además, Valeria tiene un estímulo de aprendizaje visual y musical. Recuerda mejor lo que ve y escucha que lo que memoriza leyendo. Sin embargo, su entorno educativo se adapta a esta forma de aprender. Por eso es fundamental reconocer su memoria y emociones están conectadas y brindarle estrategias acorde a su estilo. Análisis crítico. El caso de Valeria demuestra que el aprendizaje no depende solo del coeficiente intelectual, sino de múltiples variedades emocionales, contextuales y motivacionales. Valeria necesita un entorno que valore su forma única de aprender, menos presión externa y más motivación intrínseca. Herramientas como mapas mentales, videos, canciones educativas o aprendizaje activo. Podemos decir que ignorar los factores emocionales y el estilo de aprendizaje del estudiante puede llevar a una falsa interpretación del fracaso, cuando en realidad el problema es de enfoque familiar o pedagógico. Continuando con la exposición, hablaremos acerca de la motivación y la regulación emocional, en el caso ya expuesto de Valeria. Dentro de la motivación tenemos 3 puntos claves a trabajar. La primera, que es el predominio de la motivación extrínseca, ya que Valeria se encuentra profundamente influida por las expectativas externas, especialmente la de su madre, quien constantemente le indica que tienes que ser la mejor, no puedes fallar, no puedes ser débil. Esto claramente a Valeria le genera una presión externa constante, donde su conducta académica y personal se basan más en cumplir con las exigencias ajenas que en seguir sus propios intereses o pasiones. Esta situación disminuye su motivación intrínseca, la cual podría verse fortalecido si se fomentara sus verdaderos intereses, como es la música, mucho más si habría sentido al menos el apoyo y valoración, el reconocimiento de su propia madre. Como segundo punto tenemos la disminución de la motivación intrínseca. A pesar de que Valeria ama la música y se siente en paz por ejemplo, al tocar el teclado o escribir canciones, pues no se siente validada en ese ámbito, mucho menos acompañada emocionalmente para poder desarrollar lo que realmente le apasiona. Esta falta de conexión entre su talento natural y el reconocimiento externo provoca la desmotivación en ella. También tenemos la confusión vocacional y la autoeficacia baja, ya que Valeria expresa frases como no sé qué quiero estudiar, siento que no soy buena en nada. Esto claramente refleja una baja percepción de autoeficacia, lo que afecta directamente su motivación. El hecho de que ella no confía en sus capacidades, se siente insegura y eso interfiere en su interés y la persistencia hacia los objetivos que ella pueda tener a largo plazo. Ahora, hablaremos acerca de la regulación emocional y dentro de ello igualmente tenemos 3 puntos a trabajar. Primero, tenemos las dificultades en el manejo emocional. Valeria presenta signos de bloqueo cognitivos emocionales al indicar que estudia, pero olvida rápidamente lo que lee, que su cabeza se bloquea. Esto sugiere que sus emociones negativas, como son la tristeza, ansiedad, la presión, la depresión, estas están afectando ya a su funcionamiento ejecutivo, provocando problemas de atención, concentración y de memoria. La alta sensibilidad emocional no regulada. Su perfil revela alta sensibilidad emocional y neurotismo elevado. Estas características que pueden haber
hacer que experimenten las emociones con mayor intensidad y que tenga dificultades para regular adecuadamente. Esto puede manifestarse tanto en el llanto frecuente, el aislamiento social, la inhibición en el aula, es decir, el alejarse de sus compañeros, el no participar en actividades cotidianas, etc. También, por último punto, tenemos la falta de estrategias adaptativas de afrontamiento. Valeria no ha desarrollado aún recursos internos suficientes para poder gestionar la presión y el abandono emocional, ya que en el caso expuesto se indica que el abandono del padre y la exigencia de la madre son episodios bastante fuertes que ella no tiene las herramientas en este momento para poder sobrellevarlo. Ahora, sin una red de apoyo emocional efectiva, esto va a dificultar la elaboración de sus emociones y puede aumentar el riesgo de síntomas depresivos o ansiosos. En este caso de Valeria, podemos reflejar una motivación deteriorada por la presión externa y la falta de validación emocional. Esto pues genera una desconexión en sus propios intereses y una baja perspectiva de sí misma. Muchas gracias. Reflexión crítica y cierre del caso de Valeria Ríos. Después de haber analizado el caso de Valeria Ríos desde los distintos enfoques de la psicología, inteligencia, personalidad, aprendizaje, motivación y emoción, podemos comprender que su comportamiento actual no se debe a una única causa, sino a una interacción compleja entre factores emocionales, sociales y personales. Valeria no solo enfrenta una etapa evolutiva desafiante, como es la adolescencia, sino también una situación familiar que ha afectado profundamente su estabilidad emocional y su autoconcepto. Las expectativas excesivas, la presión académica y la falta de acompañamiento emocional han influido en su desmotivación, aislamiento y baja autoestima. Enfoque ético del caso. Desde el punto de vista ético, al trabajar con un caso como el de Valeria, es fundamental aplicar los principios de respeto, confidencialidad y no juzgamiento. Es necesario reconocer que su dignidad, validar sus emociones y brindarle un entorno seguro para expresarse. La psicología no solo busca explicar el comportamiento humano, sino también acompañar al individuo con responsabilidad y sensibilidad, especialmente cuando se trata de adolescentes en situación de vulnerabilidad emocional. Cierre y aprendizajes. Con este análisis reafirmamos la importancia de comprender al ser humano en su totalidad, desde múltiples dimensiones, y recordamos que toda intervención debe considerar al contexto, los recursos personales y emocionales del individuo, y sobre todo el respeto por su proceso. Valeria, como muchos adolescentes, necesita menos juicio y más acompañamiento. Esa también es la labor ética de la psicología. Muchas gracias con todos.